Vamos a seguir con la clase. Vamos ahora a adentrarnos a la parte de castellano. La clase de hoy es vicios del lenguaje, léxicos, gramaticales y estilísticos. Entre los vicios del lenguaje tenemos al vulgarismo y el barbarismo. El vulgarismo es la deformación de los vocablos, es emplear vocabularios de forma incorrecta, por descuido o por ignorancia del hablante. Es un modo propio de hablar del vulgo, es decir, el común de la gente popular que conoce muy poco de las materias o que no es muy culta, entonces tiene este modo propio de hablar de vulgo que se le llama vulgarismo. También existe otro grupo de palabras con errores ortográficos o prosódicos y es lo que constituye el barbarismo. Es decir, usar incorrectamente las palabras, pronunciando mal o escribiendo mal la palabra. Emplear vocablos impropios también es barbarismo. Y también utilizar extranjerismo no incorporado totalmente en nuestro idioma. Vamos a ver después lo que es extranjerismo. El barbarismo constituye un vicio que atenta contra nuestra analogía, la prosodia y la ortografía. Aquí tenemos algunos ejemplos de palabras que consisten o que incurren en el barbarismo, ¿verdad? Donde están escritos de forma incorrecta. Podemos apreciar primeramente la palabra acrobacia con acento en la I. Lo correcto es acrobacia sin acento, sin tilde. Después, acceso. En realidad, lo correcto es escribir con B larga y luego SC. Alaraca, con H intermedia es lo correcto. En vez de amenazo es amenaza. La palabra anfibiología es incorrecto. Lo correcto es decir anfibología. Anfibología. Aeródromo, debatir de la O. Absorber se escribe con B larga, no con B corta. La palabra afición es incorrecta. La palabra correcta es afición. Anestesia con C es incorrecto. Lo correcto es escribirlo con S. Anestesia. Antibala. Lo correcto es antibalas. Pluralizado. Aquí tenemos una serie de palabras que generalmente en la que se incurre en barbarismo, ¿verdad? Son palabras que nosotros usamos bastante y generalmente suele haber errores en la escritura o en la pronunciación. Entonces yo resalté en amarillo lo que a mí me pareció que es más común o que genera más errores. Por ejemplo, la palabra cirugía con J es incorrecto. Lo correcto es decir, escribir cirugía con G. También a veces decimos o escribimos conducir. En realidad se dice conduje. Eso sería lo correcto. También caries. Tengo una carie. Eso es incorrecto. Lo correcto es decir caries. La palabra conexión con doble C es incorrecto. Se escribe con X. La palabra cuerpazo. Tiene un cuerpazo. Eso también está incorrecto. Lo correcto es decir corpazo. Coalición con C también es incorrecto. Coalición se escribe con C. Aquí tenemos otra lista de palabras que usamos bastante, en la cual suele incurrirse mucho en barbarismo y vulgarismo.
La palabra coartar escrita con H intermedio es incorrecto. La palabra coartar no lleva H intermedia. Enclencle también con Q está mal. La palabra es enclenque. Enhebrar lleva H intermedia. Expectativa está mal dicho. No es expectativa, es expectativa. Es con X. Bueno, orfanato no se escribe con H. Huérfano sí, pero orfanato no. Ni tampoco la palabra orfandad, es sin H. Algo que muchas veces ya he escuchado y que también suele ser muy frecuente es aiga. En realidad la palabra es haya. Expectante no es expectante, es ex con X. Y la palabra enumerar no es enumerar, es enumerar nada más. La palabra estrangular con X es incorrecto. La palabra es estrangular con S. Otro vicio del lenguaje sería el pleonasmo o redundancia. Bueno, según el diccionario, el pleonasmo es una figura de construcción que consiste en emplear en una oración vocablos que ya son innecesarios para darle un sentido completo a lo que se está diciendo. Como por ejemplo, lo vi con mis propios ojos, que ya habíamos visto que era una figura retórica. Es una figura retórica cuando yo estoy empleando términos necesarios que añaden solamente una expresividad. Si yo digo lo vi, ya se entiende, la idea ya está completa, pero al decir lo vi con mis propios ojos, le estoy añadiendo expresividad. Ese sería un caso de recurso histórico que se llama pleonasmo, pero también está el vicio del lenguaje pleonasmo, que consiste en emplear palabras innecesarias, pero ya no como una figura literaria, sino que ya es una redundancia viciosa ya de la palabra que no le añade ninguna expresividad. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De lo que se considera que ella es una redundancia y un vicio del lenguaje, que es el pleonasmo, ¿verdad? Por ejemplo, decir consenso general. En sí, la palabra consenso ya es luego un acuerdo donde se tiene el consentimiento de todos los miembros o de varios miembros del grupo. Entonces la palabra general ya estaría de más ya ahí, porque la palabra consenso en sí ya significa ya consentimiento de todos los miembros. Otra expresión donde hay mucha redundancia y que incurre en este vicio del lenguaje sería precedente anterior. La palabra precedente es luego un adjetivo que se está refiriendo a algo anterior o que es de primer orden en la colocación de los tiempos. Entonces no hace falta decir otra vez anterior. Si la palabra precedente de por sí ya significa luego que es anterior. Resumen breve. La palabra resumen ya implica luego que es una reducción de términos breves y concisos de todo el asunto o materia que se está tratando. Entonces, resumen de por sí ya implica toda la idea de reducción, no hace falta volver a decir que es breve. Hace un año atrás, nosotros cuando decimos hace un año, ya se indica ya que fue algo que transcurrió en el pasado. Entonces, atrás, la palabra atrás ya es como una redundancia ya. Si nosotros decimos que fue hace un año, entonces nos estamos refiriendo al pasado, a lo que estuvo antes. Entonces, repetir la palabra atrás ya es una redundancia. Habla 3 idiomas diferentes. Al decir habla 3 idiomas, ya se supone que todos los 3 idiomas son diferentes, ¿verdad?
No es necesario decir otra vez la palabra diferente. Con decir habla 3 idiomas ya está completa la idea. La palabra diferente ya es una redundancia ya. Divisa extranjera. Bueno, la palabra divisa en el diccionario significa moneda extranjera que está referida a un país del que se trata, ¿verdad? Entonces, la divisa de por sí ya es moneda extranjera. Entonces, divisa extranjera ya es una redundancia. A la vez, accidente fortuito. La palabra accidente es un evento eventual, o sea, es un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas. O sea, es fortuito, no hace falta decir accidente fortuito porque la palabra accidente por sí ya significa eso. Entonces, una acción involuntaria que resulta en daño a las personas o las cosas es accidente. Entonces, fortuito ya estaría de más. Porque fortuito significa que fue algo casual y el accidente por sí es luego algo casual, una casualidad. Falso pretexto. El pretexto es un motivo o una causa simulada o aparente que nosotros damos, ¿verdad? Entonces no decir falso ya estaría de más, porque en sí el pretexto ya es luego algo falso, algo aparente. Entonces, de por sí, decir solamente pretexto ya estaría encerrando toda la idea. No es necesario aplicar la palabra falso otra vez. Curtiduría de pieles. Bueno, según el diccionario, curtiduría es un taller donde se curten y se trabajan las pieles. En consecuencia, la palabra pieles ya está de más, o sea, ya es una redundancia. Con decir curtiduría ya se entiende que se está hablando de pieles. Después, prever de antemano o con antelación. El verbo prever ya significa ver antes y con anticipación. Eso es el significado de prever. Entonces, volver a decir prever de antemano o con antelación ya es una redundancia ya. Porque la idea original de la palabra prever ya encierra esas dos palabras. Se suspendió la sesión porque no hubo quórum legal. Bueno, el adjetivo legal aquí ya está puesto de más, ya que si no hay quórum, ninguna resolución puede ser legal. Otro tipo de redundancias suelen ser base fundamental, cárcel pública, erario público, hechos prácticos, hemorragia de sangre, hijo primogénito, peluca postiza, mejor buena voluntad, primer protagonista, mendigo de pan, monolito de piedra, actualmente vigente, profundo abismo y acceso de entrada. Todas estas palabras que acabamos de decir tienen todos, incurrieron todos en un vicio de lenguaje que se llama pleonasmo, que sería la redundancia de las palabras. Luego tenemos otro vicio de lenguaje que es el neologismo. Es un vocablo que es una sección o giro nuevo que se introduce en nuestra lengua. Por tanto, se habla de neologismo léxico, semántico y sintáctico. La mayoría de los neologismos léxicos se introducen a nuestra lengua porque no existe otro vocablo que pueda expresar la propiedad de los nuevos conceptos u objetos. Se emplea o se utiliza para poder enriquecer nuestro idioma. Algunos ejemplos de neologismo de nomenclatura léxica en el castellano son
airbag, puter, caché, buque, búnker, aeróbic, gangster, varietes, cabaret, CD-ROM, cibernauta, penalti, pádel, confort, beat, hit, balotaje, estrés, estresar, escanear, escáner, vacacionar, polucionar, calefaccionar, formatear, peatonizar, placar, publicar, bajonear, plaguear, escrachar, hashear, eslogan y modem. Todas estas palabras se fueron incluyendo al castellano porque no existía otra palabra que pudiera darle sentido o con el cual se pudiera expresar la idea que ellos están expresando. Luego tenemos el neologismo semántico, que es decir, palabras eh, existentes en la lengua que toman nuevas acepciones. Por ejemplo, la palabra rol, que significa el papel o la función que se está cumpliendo. Eso es la palabra rol. Luego navegar, que es una sección al que nos estamos refiriendo cuando nos desplazamos a través de las redes informáticas o cuando usamos colgarse, cuando se bloquea nuestra computadora, nuestro ordenador. Soquete para los cargos públicos. Todo esto son neologismos. Luego tenemos el extranjerismo, que consiste en emplear palabras, frases y giros extranjeros con su ortografía original, pero pronunciando mal. O sea, imitamos la pronunciación de origen, pero no pronunciamos correctamente. Continuamos escribiendo con su ortografía original, pero la pronunciación solamente es una imitación de la lengua original. Por ejemplo, souvenir, boutique, stock, marketing, rating, catering, tour, delivery, outlet, hacker, spanglish. Todo esto son palabras, o sea, son todos extranjerismos, ¿verdad? Conservamos la ortografía de la lengua original y pronunciamos de una forma similar. A menudo nosotros usamos vocablos extranjeros porque no encontramos palabras en la lengua castellana que puedan reemplazar a esa palabra. En este último tiempo, muchas palabras se han castellanizado, es decir, que se incluyeron dentro del léxico español y adoptaron ya la pronunciación y la grafía castellana. Algunas palabras que son de origen extranjero, que ya fueron reconocidas con anterioridad en el castellano y que ya están incorporadas con nuevas acepciones, son palabras como kiwi, scooter, roll, eslogan, escáner, buque, CD-ROM, entre otras palabras. Aquí tenemos algunas palabras que son voces extranjeras que ya fueron castellanizadas. Pedigree, que nosotros lo castellanizamos como pedigree. Después está scanner, por ejemplo. Croissant, nosotros decimos, ¿verdad? El cassette, toner, chantilly, estrés, boomerang, shampoo, ticket, que nosotros lo castellanizamos como ticket o tiquete, espagueti, bisutería. Estas son algunas de las palabras que ya fueron castellanizadas, o sea, de voces extranjeras con su forma castellanizada. Otro vicio del lenguaje sería la ultracorrección, que es la deformación de una palabra pensando que esa es la forma correcta.
porque tiene una semejanza. Por ejemplo, decir afición en vez de decir afición. O decir trasplante en vez de trasplante. O trastorno en vez de trastorno. Decir orfanato y escribirlo con H cuando en realidad es sin H. O traslado en vez de traslado, que lo correcto es traslado. La impropiedad es un vicio del lenguaje que se refiere a la falta de la propiedad del uso de la palabra, es decir, que nosotros le damos un uso a la palabra que no tiene ese significado. Como por ejemplo, que tan de moda está, literalmente alguna vez se dice y no es literal, no es tal y cual está en el diccionario que está usando esa palabra, pero literalmente dicen las personas. Algunos políticos se abrogan, en vez de se arrogan, el derecho de imponer leyes contra la moral y las buenas costumbres. Otro ejemplo sería, ante la renuncia del presidente detenta, en vez de por ejercer el poder del vicepresidente. Luego está el arcaísmo. Arcaísmo viene de arcaico, ¿verdad? Que es un elemento lingüístico cuya forma o significado o ambas a la vez resultan ya anticuados en relación a un momento determinado. Por ejemplo, decir rompido en vez de decir roto. Primera vez en vez de por primera vez. Cabe, cerca de, junto o etcétera. Otro vicio del lenguaje es el solecismo, que es una falta contra la sintaxis. Por ejemplo, se dio un golpe por la cabeza. En realidad es se dio un golpe en la cabeza. Por ejemplo, también Roabasto es un escritor quien tuvo el premio Cervantes. En realidad es que obtuvo el premio Cervantes. Otro ejemplo sería, solían haber más aplazados en esta materia. Sería lo correcto, solía haber más aplazados en esta materia. Otro ejemplo es, en el aula de examen no pueden haber alumnos no inscritos. O sea, la palabra no pueden es incorrecto, se dice no pueden más. En el aula de examen no puede haber alumnos no inscritos. Luego tenemos la dislocación, que es una alteración viciosa del orden natural de las palabras. Es una oposición a la figura de construcción denominada hiperbato. En la transposición del orden habitual de las palabras que tienen fines expresivos, se busca realzar lo más importante cuando nosotros empleamos el hiperbato. Pero sin embargo, en la dislocación, nosotros empleamos una alteración del orden, el orden psicológico de nuestros pensamientos, entonces la idea es confusa. Por ejemplo, se vende ropa de mujer usada. O sea, eso es incorrecto. Hay que evitar ese tipo de desorden o de construcción que no tiene un orden lógico, psicológico de nuestro pensamiento. Lo correcto es decir, se vende ropa usada de mujer. Porque se vende ropa de mujer usada, no sabes quién es que es usada. Luego dice, hemos definitivamente desechado la oferta. Se debe decir, hemos desechado definitivamente la oferta. Luego, otro ejemplo sería, acabamos de recibir ropas para niñas importadas. Eso está mal. Lo correcto es decir, acabamos de recibir ropas importadas para niñas. Se alquila una pieza para señorita sola con 2 entradas. Se alquila pieza con 2 entradas para señorita sola.
Eso es lo correcto, ¿verdad? Otro ejemplo de dislocación es vendo calcetines para caballeros de lana. Lo correcto es decir, vendo calcetines de lana para caballeros. Otro ejemplo de dislocación es hay en oferta carteras para señoras de cuero. Lo correcto es decir, hay en oferta carteras de cuero para señoras. Tenemos otros vicios estilísticos como la anfibología, la cacofonía y la monotonía. La anfibología es una ambigüedad u oscuridad que se observa en los términos o en la frase. Puede ocasionar una mala interpretación de un vocablo o de una cápsula. Por ejemplo, cuando Pedro se casó con María, sus hijos se opusieron. Bueno, ¿quién fue el que se opuso? ¿Los hijos de quién? ¿De Pedro o de María? Otro ejemplo sería, cuando estuve, cuando estuve con el ministro y su relator, le hablé de tu pedido. ¿A quién le habló de su pedido? ¿Le habló al ministro o al relator? Otro ejemplo sería, recomiende usted a mi amigo al juez. O sea, ¿quién quiere que le recomiende? ¿El amigo o al juez? Otro ejemplo, Guaraní le ganó al 12 de octubre en su campo. ¿En el campo de qué club? O sea, ¿dónde estaban jugando? Le ganó a Guaraní en su campo, al 12 de octubre a Guaraní. ¿En el campo de quién club? Otro ejemplo sería, hoy me ha visitado don Jacinto y su esposa. Ayer lo hizo su madre. ¿La madre de quién? ¿De don Jacinto o de su esposa? Otro ejemplo de anfibología sería este. El diputado encontró el mecánico en su casa. O sea, ¿dónde lo encontró? ¿En la casa de él o en la casa del mecánico? Otro ejemplo sería, regalé un conejito a mi ahijado que tiene pelo blanco. Aquí es confuso, ¿verdad? ¿El conejito que tiene pelo blanco o el ahijado? Mafalda dijo a Mario que iba a enviar un regalo a su padre. Bueno, estos son algunos ejemplos de anfibología. Luego tenemos la cacofonía, que es un vicio que consiste en la repetición de una misma sílaba o letra o en la concurrencia de sílabas asonantes o consonantes. Por ejemplo, colócala en la lata. El rigor abrasador del calor me da dolor. Quedó atrás la trozo sobra. Esto sería una cacofonía. Y la monotonía es la pobreza gramatical que consiste en emplear frecuentemente el mismo número, un reducido número de vocablos para expresarse. Una monotonía, o sea, un vicio de lenguaje de monotonía muy común es el empleo excesivo del verbo hacer para expresar cualquier actividad. Por ejemplo, voy a hacer una casa en vez de voy a construir una casa. Dios hizo el mundo en vez de Dios creó el mundo. Hacer un pozo en vez de cavar un pozo. Hacer una carta en vez de expresarse como escribir una carta o redactar una carta. Hacer música en vez de decir componer o ejecutar música. También constituye monotonía el uso y abuso de las palabras como cosa, algo, esto, eso. Nosotros que usamos mucho ese coso y demás, ¿verdad? Todo eso son monotonías. Un uso muy reducido de vocablos, entonces es la monotonía. Otro ejemplo sería, la coherencia es una cosa muy difícil.
Narre las cosas como han sucedido. Una sola cosa ocupa su mente. Otro ejemplo, comeré algo mientras llega la hora. En este libro hay algo no muy claro. Esto es algo milagroso. Respeta a tus mayores, porque eso te ennoblece. Debes practicar deporte. Esto te fortalecerá. Es una persona emprendedora. Esto lo hará triunfar. Entonces, en resumen, los vicios del lenguaje son los siguientes. Primeramente tenemos al vulgarismo, que es emplear palabras que constituyen una deformación del vocablo correcto. Luego tenemos al barbarismo, que es incorrecciones que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras. El pleonasmo, que es un vicio de construcción de redundancia. El neologismo, que es introducir a nuestra lengua palabras que son necesarias porque no tenemos un vocablo que exprese con propiedad ese concepto u ese objeto. Tenemos el extranjerismo, que es emplear palabras o frases que provienen del extranjero, manteniendo su ortografía original, pero pronunciando de forma imitada a la lengua original. La ultracorrección habíamos dicho que es la deformación de una palabra pensando que es así la forma correcta porque la pronunciamos de manera semejante o parecida a lo correcto. Luego tenemos la impropiedad, que es la falta de propiedad del uso de la palabra, es decir, usar una palabra con un significado distinto del que tiene. El arcaísmo es un elemento lingüístico cuya forma o significado o ambas a la vez resulta muy anticuado en relación al momento determinado. Luego tenemos el solecismo, que dijimos que era la falta contra la sintaxis. La dislocación es una alteración del orden natural de las palabras. La anfibología, que era una ambigüedad o oscuridad en los términos o en las frases. O sea, se forma una ambigüedad, no se queda claro exactamente, como por ejemplo, se vende carteras de señora, se vende cartera para señoras de cuero, por ejemplo. Eso queda una ambigüedad ahí en la idea. Cacofonía, que era repetición de una misma sílaba o palabra o en la concurrencia de sílabas asonantes y consonantes. Y la monotonía, que era una pobreza gramatical, que era el empleo de muy pocos números de vocablos. Estos entonces son todos los vicios del lenguaje.